Hermano, buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 25 y mientras nos vamos ubicando allí, eh, quería decir que nosotros, bueno, tenemos un grupo, bueno, dos grupos de WhatsApp, pero uno en especial es orar sin cesar, ¿cierto? Tenemos este grupo donde a veces colocamos nuestras peticiones. Regularmente estas peticiones tienen que ver mucho con la salud y a veces nos sorprende el Señor cuando responde. Eh, Habíamos pedido que oráramos por don Joaquín, el, este papá de Angie que nos acompaña en Buga. Él es, no sé si será bugueño como yo, pero sí sé que vive allá, en Buga. Y bueno, el miércoles lo llamamos y me dijo que sí, que estaba acá en Tuluá recuperándose y hoy está aquí con nosotros. Entonces, bienvenido, don Joaquín. Nos alegramos de ver que el Señor está obrando y ha escuchado nuestras oraciones. Nos causa mucha alegría verlo. Eh, Vamos a leer entonces en Salmo 25, solo dos versículos, el 4 y el 5. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amado Dios, esta noche tan especial, Señor, te agradecemos este tiempo, esta apertura de las Escrituras, Señor, donde nos encontramos contigo a través de tu palabra, donde podemos escuchar tu voz a través de ella. Y Padre, rogamos para que este tiempo sea un tiempo de bendición, sea un tiempo de edificación para la iglesia. Gracias por la mejoría en la salud de don Joaquín. Y Padre, seguimos rogando por las otras peticiones, especialmente por la salud de Hanna, Señor, que puedan prontamente darle la clínica donde la puedan atender bien. Encomendamos pues este tiempo en tus manos, oh Dios, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Este Salmo 25 es de un rey muy famoso, escrito por un rey muy famoso que se llama el rey David. Eh, y este salmo, precisamente en estos dos versículos, encontramos unas peticiones muy especiales hechas por el rey David. Lo más interesante de estas peticiones es que no son peticiones, digamos, materiales, no queriendo decir que no podamos pedirle al Señor peticiones materiales, pero lo más importante es que Él no está preocupado por su provisión en este momento, ni tampoco son peticiones buscando cubrir necesidades de pronto caprichosas o deseos egoístas o vanidades. Más bien son peticiones de un hombre de Dios, de un hombre que se muestra urgido por estar al lado de Dios, por hablarle a Dios, por escuchar la voz de Dios. Eh, es la voz de un hombre o unas peticiones de un hombre que quiere conocer a Dios en profundidad. Y dice, leímos el 4 y el 5 y él dice: Señor, muéstrame tus caminos. Una petición hermosa: Señor, muéstrame tus caminos. Y lógicamente sería: muéstrame tus caminos por los cuales debo andar. Y, y esto creo que tiene que ver con los mandamientos de Dios, con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Señor, muéstrame por dónde debo andar. En otras palabras, necesito tus mandamientos.
Señor, enséñame tus sendas. Y yo creo que caminos y sendas pareciera que significan lo mismo, ¿cierto? Son prácticamente lo mismo. Pero aquí es pedir que le enseñe, además del conocimiento de sus mandamientos, de su voluntad, esa sabiduría que necesitamos para entender la palabra del Señor, la voluntad del Señor, para actuar con sabiduría. eh, y claro, y lógicamente ponerlos por obra. La otra petición es, Señor, encamíname en tu verdad. Yo me sorprendo de una petición como esta. Señor, encamíname en tu verdad. Señor, quiero que los caminos y las sendas que son tuyas, yo las camine en la verdad. Que no me equivoque pensando que estoy caminando bien, sino que camine en la verdad. Señor, quiero únicamente tu verdad. Con esta petición, David reconoce que Dios es el dueño de la verdad que todo hombre necesita. También uno puede pensar que David, anhelando la verdad de Dios, está rechazando la mentira, está rechazando la falsedad, está rechazando lo que no es de Dios. Señor, quiero tu verdad. Enséñame tu verdad. Ahora, estas peticiones deberían ser nuestras peticiones. Señor, enséñame tu verdad. Encamíname en tu verdad. Es decir, llévame por ese camino que me conduce a encontrarme con la verdad, a vivir la verdad, a conocer la verdad. Al final, David da la razón, el por qué él pide estas peticiones. Y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, porque él dice, porque tú eres el Dios de mi salvación. O sea, con toda confianza, él puede pedirle a Dios estas cosas, porque Él es el Dios todopoderoso, el verdadero Dios, el único Dios, pero es el Dios que le ha salvado. La palabra salvación ahí significa liberación o libertad, como uno de los himnos que cantamos. Entonces, porque tú eres el Dios de mi liberación, tú me has libertado, Señor. Por esta razón yo tengo libertad para pedirte que me encamines a tu verdad. Encamíname en tu verdad. Y también dice, porque en ti he esperado todo el día. Y me impresionan estas palabras del rey David. Me lo imagino, no sé si sentado, si caminando, pero esperando la provisión de Dios espiritual, esperando la respuesta de Dios, esperando respuesta a estas peticiones. En ti he esperado todo el día. En el estudio pasado, bueno, en ese estudio pasado no estaban hermano Byron ni hermano Olmey, ni creo que Gerson tampoco, estaban en Neiva. Y en el estudio pasado hablé un poco sobre la verdad. Y es por esta razón que empecé con estos dos versículos del Salmo 25 como una introducción eh, a seguir hablando del mismo tema. Por eso, concretamente, me centro en el versículo 5 porque empieza el versículo 5 con esta gran petición, Señor, encamíname en tu verdad y enséñame tu verdad. Señor, encamíname en tu verdad y enséñame tu verdad. Repasando un poquito lo que dijimos la vez pasada o lo que encontramos en la palabra del Señor, porque si habláramos de la verdad de Dios no puede haber ningún concepto nuestro, ¿cierto? La verdad de Dios es lo que estamos hablando y no puede ser algo que nos inventamos nosotros. Es lo que está en su palabra. Hablamos en el
en el estudio pasado hablando sobre la verdad, encontramos que Dios es Dios de verdad. Encontramos que el Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Encontramos que el Señor Jesucristo, es la verdad personificada o es la verdad encarnada. Él encarna la verdad de Dios. Él es el único que puede decir con toda tranquilidad, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y también hablamos de la palabra del Señor, el Señor Jesucristo en su oración final en Juan 17, versículo 17, Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces encontramos que que la palabra del Señor es verdad y es por esta verdad que es la palabra que nosotros nos guiamos o la palabra nos guía a conocer la verdad. No hay otra forma. El Espíritu Santo trabaja, el Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas, Dios trabaja en nuestras vidas, pero también lo hace principalmente a través de su verdad que está contenida en la palabra. Y pensando en estas cosas, yo pienso que podemos, qué tranquilidad podemos tener los creyentes conociendo estas cosas de la palabra. Que Dios es Dios de verdad, que el Espíritu es Espíritu de verdad, que el Señor Jesucristo encarna la verdad y que la palabra del Señor es la verdad. Había pensado que, como les dije, esta es la introducción, pero había pensado que posiblemente yo podía utilizar 3 pasajes en el día de hoy, pero realmente no alcanza, no me alcanza. Pensé en 3 pasajes muy importantes, uno seguida del otro, que iban uniéndose a este tema de la verdad. Y quiero que vayamos a Primera de Timoteo, es el primer pasaje que voy a utilizar. Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer el versículo 14 y el 15. Dice, Primera de Timoteo 3, 14 y 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La primera frase que encontramos en el versículo 14 es, esto te escribo, o estas cosas te escribo. Para él llegar a decir esto te escribo, es porque mm, nos está hablando de varias instrucciones que el apóstol Pablo le ha escrito a Timoteo. Timoteo está sirviendo en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, y él le ha mandado una serie de instrucciones con este fin, con el fin de conducirse en la casa de Dios. Voy a hacer un pequeño repaso brevemente. En el capítulo 1, hablando de las instrucciones a las cuales es como si llegara aquí a una conclusión en el versículo 14, esto te escribo, todo lo que antecede, todo lo que viene hablando. En el capítulo 1 encontramos principalmente el tener cuidado con las falsas doctrinas. Habían algunos que estaban enseñando doctrina diferente y el apóstol Pablo le dice, tenga cuidado, no les permita que enseñen doctrinas diferentes en la iglesia. También encontramos en el capítulo 1 que Pablo habla de su propio ministerio, en el capítulo 1, versículo 12. Y también encontramos, no puede uno pasar por este capítulo sin pensar por un momento en el versículo 15, un versículo cumbre para los creyentes, para los cristianos y para el mundo entero, ¿cierto? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Eh, en el capítulo 2, estamos hablando de todas las instrucciones que encontramos, así brevemente. En el capítulo 2 encontramos una
petición que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo sobre la oración, sobre el tema de orar por todos los seres humanos, sobre el tema de orar por los gobernantes, pero también le va a decir cuál es el deseo de Dios, qué es lo que Dios quiere. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una instrucción especial. Encontramos mandamientos en el capítulo 2 para el hombre en cuanto a la oración. Quiero pues que los hombres levanten oren en todo lugar con manos santas. ¿Se acuerdan de ese versículo? Capítulo 2, versículo 8. Y también encontramos instrucciones respecto a las hermanas, su manera de vestir, el guardar silencio, el no ejercer dominio. Y en este punto, hago un pequeño paréntesis. Una de las cosas que me alegra de la iglesia en Tuluá es que las mujeres aceptan este mandamiento con un gusto, con una tranquilidad, el de aprender en silencio, el de no ejercer dominio. Aquí no estamos teniendo problemas con ese punto. Y le da un súper consejo a la mujer, que está en el 2.15, referente a que la mujer no sea engañada como lo fue Eva. Porque el problema a veces es que, uno de los temas precisamente hoy es que la mujer debe empoderarse o debe ser una mujer empoderada, llena de poder, tiene que pasar por encima de todos porque la mujer puede hacer de todo. Pero el apóstol les está diciendo tranquilas, no vayan a caer en el error que cayó Eva, ella fue engañada y no el hombre. En el capítulo 3, le sigue dando instrucciones a Timoteo referentes a aquellos hombres que anhelan liderazgo, cuáles son las virtudes de estos hombres, cómo debe ser el carácter de los hombres que anhelan liderazgo en la iglesia. Y también va a dar instrucciones respecto a los diáconos. Y llegamos al versículo 14, que es, digamos, como una especie de conclusión. Entonces el apóstol dice, esto te escribo, aunque el apóstol posiblemente pueda ir o no a la iglesia en Éfeso, que era donde trabajaba Timoteo. Pero el versículo 15 es uno de los versículos súper completos que encontramos en la Biblia. El versículo 15 vamos a encontrar el propósito de todas estas instrucciones. Lo primero es que para que si yo no estoy, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El apóstol podría decir tranquilamente que si tardo, sepas qué hacer. O si tardo, si no estoy, sepas qué es lo que le debes enseñar a la iglesia. Las instrucciones, los mandamientos, las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. Empieza el versículo 15 con este para. Nos muestra, como dije antes, el noble propósito de las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo mientras él llega a Éfeso. Es como si le dijera cómo debe funcionar la casa de Dios, cómo debe funcionar todo el engranaje de la casa de Dios. Ahora, estas instrucciones son claves para el funcionamiento de la casa de Dios hoy. O sea, estas instrucciones durante todo el tiempo de la iglesia han sido claves en todos los tiempos, teniendo en cuenta que en realidad estas instrucciones son mandamientos
para la iglesia de Dios en todos los tiempos. Les pongo un ejemplo. Si hablamos de la mujer, como hablamos ahora, una instrucción es que las mujeres callen, pero a la final, ¿qué es? Es un mandamiento. Es algo que debemos, toda la iglesia debe tener claro y debe obedecer. O para ponérsela una más, todo el tiempo la iglesia debe orar por la salvación de almas y debe orar por los que están en eminencia. Eso es una instrucción que a la vez es un grande mandamiento. Por esas cosas Él le está diciendo, de esta manera debes conducirte. Las instrucciones no son simples instrucciones, son mandamientos claros dados por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y enviados a Timoteo para que la iglesia de todos los tiempos funcione bien en todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las eras, como lo queramos llamar. Encontramos una frase preciosa y es la casa de Dios, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Las instrucciones, los mandamientos eran para que supiera cómo debe conducirse en la casa de Dios. Pero ¿qué es la casa de Dios? El mismo versículo nos lo responde, ¿cierto? El apóstol Pablo responde que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Eso es lo que nos responde el apóstol Pablo. La iglesia es la casa del Dios viviente. Pero esta palabra casa hace más referencia a familia. Tiene que ver más con familia. La iglesia, lo sabemos bien claro, somos todos los creyentes, todos los que hemos creído en el Señor somos la iglesia, en cualquier lugar del mundo. Esto significa que la iglesia es la familia de Dios. Efesios nos corrobora ese punto. Ahora, la iglesia del Dios viviente, la iglesia, la primera cosa que debemos tener en cuenta es que, bueno, Dios tiene vida propia, Dios es eterno, pero la iglesia del Dios viviente es la iglesia donde Dios habita, donde Dios es donde nosotros los creyentes disfrutamos su presencia. No sé qué hermano me dijo en estos días, o dijo, creo que fue el hermano mayor, dice, hermano, es que Dios está aquí con nosotros. Entonces, es en la iglesia donde nosotros, no significa que en nuestra casa no, que en nuestro trabajo no, en cualquier lugar, pero cuando estamos reunidos, metidos en ese culto especial a Dios, es cuando más disfrutamos la presencia del Señor. Posiblemente en nuestras oraciones disfrutamos mucho la presencia del Señor, en los momentos de intimidad, pero no podemos negar la presencia de Dios en la iglesia, porque es la iglesia del Dios viviente, es la iglesia del Dios vivo. La iglesia es donde Dios está activo. Escuchó la oración nuestra por don Joaquín y aquí está don Joaquín. La iglesia es donde Dios se manifiesta. Y aunque Dios actúa en todo el mundo, es en la iglesia donde Él se mueve. Es en la iglesia donde nosotros sentimos su mano. Los creyentes que somos la iglesia, que a su vez es la casa de Dios, somos una familia, somos hermanos y hermanas en Cristo. Por lo tanto, nuestro Dios es nuestro Padre, es el Padre de familia de todos nosotros. Tenemos una dicha muy grande, una dicha muy grande. Dios es nuestro Padre. Yo digo qué bendecidos somos nosotros los que hemos creído en el Señor y en eso quiero meterme. Qué bendecidos somos nosotros al tener a Dios, el Dios único y verdadero, al Dios grande, al Dios magnífico como Padre nuestro. Y eso tenemos que valorarlo mucho, porque a veces nos vamos como acomodando
y se nos olvidan estas verdades. Ahora, en la parte B del versículo 15, nos da, yo diría, otra gran definición de la iglesia, aunque tiene que ver con algo más, pero nos da otra gran definición de la iglesia que a su vez nos enseña que la iglesia tiene una función vital supremamente importante. La iglesia cumple con funciones, la iglesia de Dios tiene funciones, tiene responsabilidades. Él es nuestro Padre, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, el Espíritu Santo es nuestro Consolador. La palabra de Dios son las instrucciones que Dios nos ha dejado. Pero la iglesia tiene responsabilidades. Dice Pablo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ya ustedes pueden ver por qué razón me metí en este pasaje, porque tiene la palabra verdad, pero no simplemente porque la tiene ahí puesta. Recordemos que la verdad tiene dueño. La verdad le pertenece a Dios. La verdad es exclusiva de Dios. Nada que ver con nosotros. La iglesia, por lo tanto, es columna y baluarte de la verdad de Dios. Le puse el énfasis la verdad de Dios para que no vamos a pensar en otra cosa. La palabra columna traduce algo duro, algo tieso, pero también traduce soporte. La palabra columna entonces nos indicaría un soporte duro y firme. La palabra baluarte traduce soporte o base. De pronto hay una palabrita que se me escapa, fundamento, los fundamentos o los cimientos. Y la palabra verdad, que es una de las palabras más bellas que uno puede encontrar en el griego, es aletheia. Aletheia. Escribe A-L-E-D-S-I-A, aletheia. Si alguno de los jóvenes llega a tener una niña, le pone ese nombre. Aletheia. Pero si buscáramos algo más, la palabra verdad simple y llanamente significa eso, algo veraz, veracidad, verdad. No podemos encontrarle otra definición. ¿Qué otra definición podríamos encontrarle? Es algo que es verdad y punto. Pero la verdad de Dios, la verdad de Dios, que debe ser la verdad de la iglesia de Dios, nos habla netamente de la revelación divina que está en esta palabra, que incluye la gran verdad que es el Evangelio de Dios, el Evangelio por el que nosotros llegamos a conocer a Cristo. Y también tiene que ver con la fe cristiana, todo lo que corresponde, todas las instrucciones, todos los mandamientos, todo lo que la palabra nos enseña respecto a la fe cristiana, cómo debe ser nuestra fe en el Señor. Ahora, volviendo a pensar en esto de la columna y baluarte, estuve leyendo por ahí que algunos definen que la palabra columna tiene que ver con algo, con lo que sostiene el techo. De pronto sería, no sé si sería en esos tiempos, pero ahora las columnas sostienen también la estructura, ¿cierto? De una construcción. Cuando estaba pensando en este estudio, pensé en esa columna que hay allá redonda, esas dos que hay allá donde está de mi querido. Pero también la palabra baluarte o fundamento es la base que sostiene toda la estructura, pero esa está acá abajo y las columnas pues ayudan a sostener el techo y yo creo que sostienen el techo, pero yo no me quiero meter mucho en ese tema, pero lo leí y me pareció importante.
columna y baluarte. La columna y baluarte son metáforas usadas por el apóstol Pablo que indican la función de la iglesia. La iglesia de Dios es por lo tanto la columna y la base, la columna y la base de la verdad de Dios. La función de la iglesia, según este pasaje, es sostener y mantener firme la verdad de Dios. Esa es la función de nosotros que somos la iglesia. Primero mantenernos firmes, pero también que los demás puedan ver una iglesia firme. Es sostener y mantener firme la verdad de Dios. Columna y baluarte nos enseña también que la iglesia de Dios guarda y protege la verdad de Dios y la defiende con firmeza. Nosotros no podemos decir que estamos defendiendo lo indefendible. No. A veces los seres humanos se ponen a defender lo indefendible, lo que no tiene defensa. ¿Cierto? Pensamientos humanos, ideas humanas. Pero la verdad de Dios es dada a nosotros para adueñarnos de ella y para contrarrestar cualquier pensamiento que vaya en contra de ella. La solemne responsabilidad de la iglesia de Dios es sostener sólidamente e inquebrantablemente la verdad de Dios. Por eso es columna y baluarte. Y columna y baluarte somos nosotros que somos la iglesia. La verdad de Dios está ligada, unida, amarrada, atada a la iglesia de Dios. Lo cual hace que la iglesia tenga identidad. La identidad nuestra es la verdad de Dios. ¿Qué puede identificar una iglesia? La verdad de Dios. Todo lo que la palabra dice identifica a la iglesia. Es la iglesia de Dios la que sostiene y defiende la verdad de Dios. Es la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios se identifica, o la iglesia de Dios, perdón, se identifica plenamente con la verdad de Dios. Algunas iglesias, a veces cuando yo oigo a los gobernantes hablando de las iglesias y comienzan a pensar en que a la iglesia hay que hacerle esto, a las iglesias hay que hacerle lo otro, o otras veces hablando mal de las iglesias, y la verdad es que muchas iglesias no tienen la verdad de Dios, no la pueden defender, están defendiendo mentiras, pero nos meten a todos en la misma bolsa como si todos tuviéramos la misma mentira o el mismo proceder. Pero no, ustedes saben, la iglesia que estamos aquí saben qué es lo que pasa aquí. Todos aquí sabemos qué es lo que nos enseñan aquí. Así como la iglesia es la responsable de cuidar, proteger firmemente la verdad, también la iglesia tiene la responsabilidad de difundir la verdad. Esto sí es lo más hermoso. La iglesia tiene la responsabilidad de difundir la verdad. Ahora, si hablamos de la verdad que necesita el mundo, entonces tenemos que difundir el evangelio. Tenemos que hablar del Señor Jesucristo. La iglesia tiene la responsabilidad de proclamar la verdad, de anunciar la verdad, de mantener viva en la mente de las personas el evangelio del Señor Jesucristo. La obra del Señor Jesucristo.
que cuando nos vean en cualquier lugar sepan que ese hombre es de Dios y que va a hablar de Dios y que es un hombre que da testimonio de Dios. Es mantener vivo en estos días alguien me contaba, alguien muy cercano a mí me contaba, que alguien, bueno, muy contenta por alguna cosa que pasó y entonces le dijo, uy, estoy tan contenta que quiero invitarla a que nos emborrachemos. Y de repente dijo, perdón, ¿verdad que usted es cristiana? Es mantener firme en las personas lo que yo soy, la iglesia, el mensaje, el evangelio, la salvación, que la gente pueda ver eso todo el tiempo. Vemos en estos versículos que hemos estado leyendo el propósito de que los creyentes sepamos cómo vivir y servir en la casa de Dios. Todas estas instrucciones que están ahí en Timoteo tienen ese propósito, que nosotros los creyentes sepamos cómo vivir y servir en la casa de Dios, ya que la iglesia, que es la familia de Dios, es fundamental para los propósitos de Dios en el mundo. ¿A quién va a usar Dios para cumplir sus propósitos? A la iglesia. ¿A quién va a usar Dios para cumplir sus propósitos? A su familia. La verdad de Dios nos debe impulsar a vivir una vida santa, un caminar que agrade a Dios, una comunión estrecha entre nosotros los hermanos y un buen testimonio tanto adentro como afuera. Y termino diciendo que más adelante en otra oportunidad hablaremos de los otros dos pasajes. Amado Dios, amado Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por estos dos versículos, este pasaje tan especial que nos habla de la iglesia, la casa del Dios viviente, la iglesia es la casa del Dios vivo y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Gracias, Señor, porque nos has concedido conocer la verdad y nos has concedido difundir la verdad. Gracias te damos, Señor. Padre, seguimos rogando por la salud de Hanna y por que Joaquín siga mejorando, por la salud del hermano Alejandro Calderón, por la salud de Cheito y por la salud de todas aquellas personas que tienen estos problemas de salud. Pero Padre, te agradecemos enormemente por ser portadores de la verdad. En el nombre del Señor Jesús oramos y te damos gracias. Amén.